Estamos en contacto telefónico con la señora Marinela Montenegro, por supuesto, la estrella del programa. Buenas tardes, Marinela, ¿cómo estás? Modesto Muñoz desde Buenos Aires, Argentina. Así que un saludo muy grande, no sé si estás en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, no sé dónde, pero un saludo para vos y para todo tu equipo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, querido Modesto. Un gran abrazo para mi querido amigo Diego y por supuesto a toda esa hermosa audiencia que sigue Buenas tardes, Argentina. Marinela, para mí es un placer siempre entrevistarte, por supuesto, y la gente, la audiencia siempre te espera. ¿Qué está pasando, Marinela, en Bolivia después de ser la potencia en gas, hidrocarburos, petróleo? No hay diésel, ¿qué pasa? Hay filas y filas, uno trata de informarse en la semana. Digo, ¿qué pasa con Bolivia? Si le estaba vendiendo a Brasil, Argentina, el gas pasaba a Chile, de Chile a Estados Unidos. ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Las reservas se terminaron? ¿Qué pasó? Bueno, el tema, Modesto, es que hay demasiada corrupción en Bolivia, corrupción local y corrupción permitida por ellos mismos a nivel internacional, que han desangrado al Estado en 2 décadas, han desangrado pero hasta el borde de las lágrimas para cualquier boliviano que ame a su patria. Tristemente, todos los gobiernos a partir de las dictaduras se han dedicado a desangrar el Estado. Y no es es decir, los que mejor lo han hecho son sin lugar a dudas los disfrazados de comunistas, porque de comunistas no tienen nada. El comunismo es la propiedad común, ¿no? La propiedad que es de todos, pero sin embargo estos son multimillonarios, ¿no? A expensas de la ignorancia, de la pobreza, de la humildad de la gente, de la inocencia de la gente que hay en Bolivia. Y tristemente esa inocencia, esa humildad, esa ignorancia la estamos pagando caro. Porque sigue habiendo gente que cree en estos charlatanes, en gente que lamentablemente ha embaucado durante años y todo esto viene producto de las privatizaciones que las ha vivido Argentina también, la capitalización con la que nos han engatusado para seguir engañando después ya de que Bolivia dio cuenta que no debía vender bajo ninguna circunstancia sus empresas estratégicas. Y bueno, la maestría de estos embaucadores ha sido tal por el tema del dominio que tienen de los medios de comunicación nacionales, internacionales, de las universidades, del control de la intelectualidad, entre comillas, boliviana e internacional. Nos han traído intelectuales de Harvard como Jeffrey Sachs para convencernos de que debemos deshacernos de las empresas estratégicas. Y siendo un país eminentemente minero, nos hemos deshecho hasta de las fundidoras. Un país que obviamente no ha perdido todavía todas sus riquezas pese al latrocinio que ha vivido, porque Bolivia es uno de los países más ricos del mundo. Yo me atrevo a decir el más rico del mundo. En ese territorio de 1.098.581 kilómetros cuadrados que tiene Bolivia, después de las pérdidas territoriales, por supuesto, es un país enormemente rico, inmensamente rico en la miseria. Tenía 22 parques forestales que, amén del discursito de la OEA que pretendía decir que estaban preservando los recursos naturales, sí. Lo que en verdad estaban preservando, Modesto, sí, eran las enormes riquezas que hay en el subsuelo, en los ríos, y eso ya se ha hecho visible ahora porque viera usted cómo están sacando con dragas que pesan toneladas, dragas gigantescas, sacan oro de los ríos, meten mercurio, envenenan los ríos, pero así de manera ya descarada. Y esto obviamente los gobernantes dan paso a este tipo de situaciones. En la década en las casi 2 décadas que ha funcionado este gobierno fraudulento de Evo Morales, lamentablemente no se ha perforado un solo pozo de petróleo. Nos hemos limitado a pagar a las petroleras que fingían buscar petróleo y gas, ¿no? Y les teníamos que pagar hasta el café que consumían, hasta el último café que consumían, hasta la última botella de whisky que consumían, porque a la fecha ya les hemos pagado en costos recuperables la suma de la friolera, diría yo, de $12.500 millones, ¿no?
por haber hecho nada en Bolivia, solamente por haberse dedicado a vender lo que ya se había prospectado, lo que ya se había descubierto, lo que ya se había desarrollado en 2 contratos leoninos que se han ido al Brasil, uno de 31 millones de pies cúbicos diarios al Brasil, contrato firmado por Cardoso, que se comprometió a hacer el gasoducto a cambio de gas, claro, para robarnos a manos llenas, y lo propio a Argentina, ese oleoducto que fue transformado en un gasoducto y que por supuesto hoy, es decir, el gobierno de Evo Morales ha vendido lo que se firmó, lo que él firmó junto con Carlos Mesa a los Kirchner, hablando de contratos a precio solidario con los argentinos, de ninguna manera con estas petroleras británicas y estadounidenses y canadienses y holandesas, que por supuesto lo único que han hecho es saquear Bolivia a nombre de los argentinos, de decir que teníamos que ser solidarios con los argentinos cuando una sola molécula de gas barato no le ha llegado al pueblo argentino. Esto se ha ido directamente por Chile nuevamente y obviamente a California. Y es el gas que le están vendiendo hoy a los europeos después de haber provocado la invasión a Ucrania en toda esta puesta en escena, en toda esta tramoya que tienen las grandes transnacionales para inventar guerras, para inventar invasiones, para conducirnos a su Agenda 2030, que en suma es llevarnos primero a una hambruna, conducirnos a una hambruna y posteriormente doblegarnos. Esto es lo que está sucediendo y lamentablemente tienen sus socios locales, gente que no tiene ningún escrúpulo, ningún apego a su patria, ningún apego a sus semejantes, no tienen ningún empacho en recibir unas cuantas monedas y como Judas traicionarnos por lentejas, ¿no? Excelente, Marinela. Marinela, te mandé un informe que me llegó sobre este tema que estás hablando, donde hay una empresa que Bolivia le vende a Bolivia. Claro. Bueno, quiero que lo veas. Es una empresa. Sí. Es un taller mecánico en realidad, sí, que se combinola con Marcelitio, Arce Catacora y compañía. En realidad es este gobierno que finge peleas y no sé cuánta historia. El tema acá es que lo peor de todo es que hay 500 cisternas paradas en Argentina, 500 cisternas paradas en Paraguay, que no pueden cargar combustible, no pueden cargar diésel. ¿Por qué? Porque no tienen para pagar aguinaldos, no tienen para, es decir, esa planilla de aguinaldos que se ha triplicado, pero de manera descomunal, donde ganan y no trabajan muchos funcionarios públicos parientes del poder. Así que este es el tema, y lo peor de todo es que han hincado la uña a los temas a los ahorros de los trabajadores de sus jubilaciones, y ahora hay mucha gente, muchos jubilados que dependían de esa su jubilación para vivir, y que por supuesto van 3, 4, 5 meses en algunos casos que no les pagan. Entonces estamos hablando de que este gobierno también ha aprobado una ley, la ley del oro, para enajenar las reservas. Entonces el tema es ¿por qué el Banco Central de Bolivia no presenta el informe sobre las reservas? ¿Por qué no transparentan todo? ¿Quién les ha hecho creer que los bienes del Estado, que los bienes que le pertenecen a todos los bolivianos, estos infelices, lo pueden manejar a su libre albedrío, a su antojo y de manera secreta? Todas las empresas están siendo manejadas de manera secreta, Entel, yacimientos, como si les perteneciera. Es decir, a la hora del recuento, todos estos ya tienen por lo menos 2.000 años de cárcel sumados entre estos delincuentes, que por supuesto lo que han hecho es dejar en miseria, en pobreza a nuestra tierra. Y hoy están echando mano, por supuesto, a todo lo que representan los ahorros de los trabajadores, están echando mano a las reservas. Yo le garantizo que no hay reservas en el Banco Central, y han echado mano a todos aquellos billetes que debían ser incinerados después de haber sido sustituidos por billetes nuevos. Entonces esto ya es el colmo. Además, ahora ya no solamente están birlando los recursos del Banco Central de Bolivia, sino también todo lo que son las enormes riquezas que tiene Bolivia, haciendo un entreguismo, pero
desproporcionado, descomunal a empresas transnacionales que como Sumitomo, antes la empresa Apex Silver Mines de Soros en San Cristóbal, no han pagado una sola gota de agua. Y Potosí está con todos sus ríos envenenados. La gente no puede consumir porque han contaminado con mercurio y con toda clase de químicos los manantiales, los ríos, las lagunas, y la gente está ya en acto de desesperación. Esta es la triste realidad que está viviendo Bolivia, y esto nos está mostrando una fractura falsa para entretener a la gente y, por supuesto, conducirnos a un proceso electoral nuevamente fraudulento, mi querido Modesto. O sea, todo es distracción mientras ellos se pelean para la gente, para la tribuna, te están saqueando por todos lados y encima quieren ir a elecciones y no hacen la elección judicial. Marianela, un informe completo, por supuesto, y vamos a ahondar y, por supuesto, vamos a reiterar todo esto para que la gente sepa realmente, porque vos sabés muy bien que la gente, la audiencia se renueva. Y esto lo vamos a tocar hasta el cansancio, no solamente en este medio, en todos los medios donde estamos. Te mando un abrazo grande a la distancia. Si no está lloviendo, te vamos a mandar la lluvia de acá para allá, para que te refresques un poquito, porque estoy viendo en los diarios ahí, tanto de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, 40 grados de temperatura, Tarija ni hablar, el Chaco ni hablar. Así que ojalá se nos dé, como siempre se nos ha dado, y vamos a desear que el Todopoderoso les bendiga con una lluvia más o menos, no digo profunda, sino livianita, para que se refresque un poco, ¿puede ser? Fantástico, por recibido, mi querido Modesto. Bendiciones a todos los argentinos, y que por supuesto les vaya, Dios los ilumine y Dios realmente encamine a ese hermoso país, otrora pujante, exitoso, y que por supuesto por la corrupción extrema ha quedado en estas condiciones, pero no hay que resignarse, hay que seguir luchando. Marianela, te mando un abrazo grande a la distancia y, como siempre, por supuesto, agradecido por estos minutos. Ahí lo escuchábamos a Marianela Montenegro, nuestra corresponsal, por supuesto, desde Bolivia.